Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Casiet, soy fellow del Servicio de Cardiología Intervencionista del Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, cursando el último año de la carrera del CASI. Hoy les voy a contar un caso que tuvimos. Bueno, paciente masculino de 75 años, diabético, dislipémico, HIV positivo, geriatrizado. Estaba cursando internación en nuestro sanatorio por un pie diabético con Rutherford 4, asociado a una trombosis venosa profunda y un EPOC reagudizado. Al examen físico, revisando el miembro inferior izquierdo sobre todo, se encuentra una tumoración pulsátil a nivel del muslo izquierdo, donde los médicos clínicos solicitan un ecodoppler arterial y una angiotomografía, donde informan flujos monofásicos a nivel infrapatelar e imágenes compatibles con aneurismas a nivel de la poplitea izquierda. La tomografía presentaba la arteria femoral superficial izquierda de 8 milímetros, no informaba ninguna anomalía, y la arteria poplitea sí presentaba dos imágenes de aspecto de sacos pseudoaneurismáticos de 52 por 49 milímetros y 45 por 49. En base a estos estudios decidimos hacer una arteriografía de control diagnóstica, donde ya vemos que en el aortograma, en el eje ilíaco, la ilíaca externa presenta una dilatación aneurismática, y ya centrándonos en lo que es la arteria femoral superficial izquierda y poplitea, vemos una imagen con buen flujo distal, pero que presentaba una imagen de aspecto calcificada, con algunas imágenes sospechosas de displasia y estos sacos pseudoaneurismáticos, tanto a nivel de la poplitea, P1, P2, y hacia distal sí se volvía un flujo muy retardado. En base a estas imágenes y el alto riesgo quirúrgico que presentaba el paciente, decidimos hacer un abordaje endovascular, por lo que decidimos ingresar de forma anterógrada con un introductor 8 French, de un catéter diagnóstico JR, y por estas imágenes que no nos dejaban claro qué grado de estenosis tenía la arteria femoral superficial, decidimos ir con una cuerda 0.014 y un catéter JR. Una vez que ganamos la posición con el catéter diagnóstico, avanzamos hacia distal, se ven todas las imágenes, intercambiamos la cuerda 0.14 por una cuerda hidrofílica y colocamos 3 stents vía van, que son stents dedicados para sitio de flexión, forrados con PTFE, los que nos ayudan a excluir la zona aneurismática. Estos son los videos donde se ven la colocación, la posdilatación, la posición del stent y el resultado final, donde vemos un buen flujo a nivel distal con la exclusión de los aneurismas. Fue un caso bastante desafiante, no sabíamos si iba a ser fácil atravesar todos esos sacos, y al presentar un paciente de alto riesgo quirúrgico, creo que este abordaje endovascular es seguro, eficaz y mínimamente invasivo. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Hay algún seguimiento de este paciente? Seguimiento hasta la fecha. Tenemos a un mes, no pude traer las imágenes. Vale. Porque, esto es reciente el caso, lo resolvimos hace un mes, aproximadamente un mes y medio. El paciente mejoró la parte periférica, la mejoría clínica, y la parte de esos sacos aneurismáticos en el Doppler están trombosados. Sí, porque, a ver, el tratamiento del aneurisma popliteo es muy complicado, y nosotros personalmente, bueno, tenemos la experiencia que aunque se ponga la vía van, después de un par de meses o años se fractura por la flexión de la arteria, simplemente. Después hay strap fractures que después pinchan el PTFE, pero ¿era el primer caso que han hecho o tienen más experiencia? Es el primer caso. Yo no sé, la primera imagen me pareció ver también un aneurisma en la ilíaca, ¿es correcto? Ilíaca externa. Primero, ¿qué decisión se toma para ese tratamiento? ¿Cuál es el plan? Y este paciente tiene múltiples aneurismas. ¿Cuál es el tema del protocolo de su estudio sobre ellos? Sí, más que nada en este paciente lo que estuvimos evaluando fue si tenía algún antecedente de alguna colagenopatía en búsqueda de vasculitis y que genere aneurismas periféricos.
Sí nos llamó la atención, por lo general el aneurisma popliteo es único. Estas imágenes, tanto las imágenes de la femoral superficial que parecían displásicas, nos hacía pensar en quizás en algún tipo de vasculitis. El colagenograma inicial dio negativo, no lo puse en el caso, pero también sospechamos una vasculitis por HIV. 70 y ¿cuánto? 45 años, HIV, pseudoneurisma. O sea, ¿cuáles son las razones para que un paciente presente un pseudoneurisma en la arteria poplitea? O trauma cerrado, Exacto. o punción, ¿no es cierto? O un procedimiento angioplástico previo. Tiene ilíaco y tiene 3 aneurismas en la poplitea, yo le habría buscado una EPSA, porque eso puede ser aneurisma micótico. En ese caso, ponerle un Vayavan, no es absoluta la indicación, pero yo le habría hecho un bypass. Congratulaciones por tu presentación, un caso bastante interesante. Llevando en consideración que es un paciente HIV positivo, gustaría de preguntarte 2 cosas. Primero, si hay resultados de pesquisas eventuales para citomegalovirus, tuberculosis, porque en estos pacientes, particularmente con múltiples aneurismas, con pseudoaneurismas asociados, hay que pensar en una vasculitis, como hubiera dicho, pero es un septuagenario, entonces probablemente es infecciosa esta arteritis. Y un segundo punto, en planeamiento de tratamiento endovascular, no voy a entrar en mérito si abierta o endo, creo que abierta, cuando es posible y bien indicada, es la técnica a hacer dilación, pero gustaría saber sobre la mensuración de los segmentos en tu planeamiento de implante de stent grafts de Viavan. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hicimos el seguimiento? Mensuración. Medida, perdón. Nos basamos Portuñol muy malo. No, está bien, disculpe. Nos basamos en la medida de la angiotomografía. Okay. Y también una vez que ya fuimos con el abordaje terapéutico, usamos el catéter como guía. Ok, solo un comentario, naturalmente no es una crítica. Una cosa muy importante para la pérdida primaria, secundaria, asistida, tiene a ver con el diámetro de los dispositivos del vaso proximal y distal. Si son más grandes que 2 milímetros, tienes que normalmente utilizar más que un dispositivo, por veces 3. Usamos 3. El overlap, todavía también cuando lo hacen, hay que ser en lo mínimo 3 milímetros, 3 hacia 5. No sé lo que piensa el grupo. Yo tengo otra pregunta. Normalmente los ateroscleróticos suelen ser bilaterales. ¿Tenía un aneurisma en la otra poplitea también? No tenía. No tenía, porque me llama la atención que esa arteria era displásica. Sí. A lo mejor el origen de ese aneurisma era displasia, porque la displasia no tiene que ser simétrica, también puede ser solo de un miembro. Tampoco es crítica, es para que lo vamos a conversar. El tratamiento endovascular del aneurisma popliteo tiene que tener condiciones bastante específicas para que tenga éxito, ¿no es cierto? Y una de esas cosas es la congruencia del diámetro de entrada con el diámetro de salida. El diámetro de salida tiene que ser 1 a 1, absolutamente, porque si queda con un grado infolding el Vayavan, eso es fracaso. A mediano plazo es fracaso. El overlap, por lo tanto, a veces es muy difícil hacer coincidir el diámetro de ingreso con el diámetro de salida. Lo ideal es poner una sola prótesis, en este caso era imposible, y ahí yo estoy de acuerdo con Bruno, yo creo que el overlap debe ser exagerado. Exacto. Para que no se produzca esta separación de los stents y terminen quinqueándose sin fracturarse. Fue una de las cosas que nos dijo el técnico de verano, por lo menos la primera experiencia mía con este dispositivo, hicimos un buen overlap y colocamos 3 dispositivos. Ahora el hecho que la otra pierna la tengo sana, sí, y tenga aneurisma ilíaco y tenga aneurisma, 3 aneurismas en la arteria poplitea, a mí me hace pensar que descartaría absolutamente la causa infecciosa de este asunto. Una pregunta. Para planificar el tratamiento del aneurisma popliteo, un punto clave es los vasos de salida distal. Eso es lo que te asegura también la permeabilidad a largo plazo. En ningún lugar creo que vi, por lo menos, que mostraste qué salida distal tenía. Y creo que eso es uno de los factores más importantes también en el planeamiento cuando uno se plantea hacerlo endovascular o abierto, ¿no? Y si el paciente tiene un vaso de salida o solo colateralidad, es un paciente que generalmente va a andar muy mal. Por eso era preguntarte cuántos vasos de salida distal tenía. No, estaban los 3 vasos permeables, sí tenía irregularidades parietales, pero no eran severas del todo.
Un comentario respecto del mismatch, de cuando tenés dos arterias muy distintas, distal y proximal. Lo que hacemos habitualmente es respetar el diámetro distal y al proximal lo que usamos es el más corto de los stents balón expandibles forrados, que te permite hacer como una copa y entonces de esa manera te permite sellar sin que evitar que justamente la principal causa de obstrucción en estos casos es el infolding cuando haces un oversizing muy importante. Entonces respetamos la poplitea, pero a la femoral proximal le colocamos un stent balón expandible cubierto que podemos sobredilatar. O sea, Mariano es mi amigo, pero eso lo encuentro ser valiente, weón, sobre todo a la altura de P3, weón, P2. Yo creo que uno tiene, yo estoy de acuerdo con él, yo creo que en aneurisma popliteo uno debe, lo más importante es el diámetro de salida, y ese no puede faltar si no es 1-1. Y después el overlap, ahí puede haber algún grado de infolding en los dos vallas, pero el de salida tiene que ser... Tenemos que parar la discusión aquí, la podremos seguir después porque si no vamos a ir a atrasarnos en el tiempo. Muchas gracias. Y vamos a